Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición para ustedes y para cada una de sus familias. Un poquitico como quien aquí sobre todo, un poco agripado, bueno, tanto agripado no, como una molestia aquí y un poquitico creo que este cambio de estación siempre molesta un poco, ¿no? Eh, bueno, como siempre muchas preguntas. A veces la gente cuando la gente te llama, cuando la gente te quiere eh, o quiere encontrar pues tranquilidad, siempre sobre este tema ha generado mucha angustia. Sobre todo lo digo por algunas comunidades allí en Colombia. En algún momento me llamaron y hay mucha desesperación, hay mucha angustia, hay mucho miedo por, porque hay muchas situaciones difíciles, ¿no? Porque no es fácil afrontar esa situación. Entonces yo creo que es bien que lo que yo les digo siempre es que, miren, no podemos perder la calma. O sea, esto es una situación que llegó a un punto de insostenible. O sea, en este momento, digamos que se está desahogando una rabia de muchos años, y allí cuando una rabia viene con muchas consecuencias, y la mayoría de ellas, muchas de ellas al menos, con demasiadas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos es que ya este pueblo, estos jóvenes a los que admiro, respeto, y me parece que exacto deben avanzar en ese protagonismo. Yo pienso que a mi modo de ver hay que dar un segundo paso. Hay que dar un segundo paso, muchachos, queridos jóvenes. El siguiente paso es, ya lo decía yo, organizarse ya a propuestas, organizarse a tomar decisiones de cara a la votación, organizarse de cara a visualizar candidatos, de cara a no repetir esquemas que pueden ser contraproducentes para la vida del país, y saber que esto que está pasando, estamos pasando un momento de convalecencia y enfermedad, un momento estamos en cuidados especiales, un momento en que la sintomatología del cuerpo de Colombia pues está en un diagnóstico de reserva, porque tiene muchas complicaciones, pero, pero no es de muerte. Hay que tratarla, hay que intervenir muchas áreas de este cuerpo social que tenemos, pero con la ayuda de Dios, con la buena voluntad de todos y con el querer un mejor país de todos, yo creo que todos vamos avanzando, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es una depuración. Lo que está pasando, lo hablaba con alguien esta semana, lo que está sucediendo es que cuando estamos organizando la casa se ve todo en desorden. O sea, cuando estamos dándole orden a la casa, no se ve bien. O sea, estamos en un tiempo de poner en su lugar muchas cosas, y muchas cosas estaban donde no estaban. Entonces hay que apoyar estos cambios, y hay que, sí, creo yo que decididamente hay que desenmascarar los que no comportan una actitud política o una actitud de protesta pacífica, de protesta contundente, clara, en fin. Esas cuestiones sí no pueden admitirse, no podemos admitir el deterioro de la propia casa. Yo cómo voy a permitir, o cómo nos vamos a permitir como familia, destruir nuestra casa, dañar nuestro techo, dañar nuestra infraestructura, o sea, lo que está ahí. Me lo decía ayer un amigo especialista en tema de finanzas, me decía, padre, es que tan simple como esto, estamos llegando en el país a una situación difícil donde ya no tenemos las mismas oportunidades que teníamos antes. Entonces, algunos de los de la casa se quedaron sin trabajo, algunos. Entonces hay que recortar una cantidad de cosas. Hay que recortar cable, hay que recortar una cosa de aquí, otra cosita de allá. Entonces se va recortando todo. Entonces lo que tenemos es que ir avanzando en buscar soluciones. O sea, los problemas creo que los tenemos ya todos muy claros. Las soluciones en las que tenemos que ir visualizando. Qué soluciones y a qué niveles, y comenzar a trabajarlas. Creo que es hora de la pausa, es hora de desbloquear, es hora de sentarse, es hora de saber que podemos
hacer una acción contundente de protesta, que podemos hacernos sentir. Ahora, en el modo específico de las áreas que hay que intervenir, económicas, sociales, culturales, qué sé yo, de salud, de pensión, todo esto, habrá que sentarse a pensar todos los especialistas, todos los jóvenes que tengan esto. En fin, vamos a comenzar a hacer propuestas, no nos podemos quedar ahí simplemente, ¿no? Entonces ya hay que dar el paso siguiente. Tampoco podemos quedarnos allí esperando simplemente a ver qué pasa, ¿no? Todos tenemos el protagonismo y lo vamos a manifestar, yo creo que en las urnas. Y en las urnas vamos a manifestar que no más. No más politiquería, no más corrupción de esta, no más de lo mismo. Y eso va a depender de nosotros. Así que echemos para adelante. Bueno, hoy tengo una semilla agustiniana muy complicada porque es el tratado es el tratado sobre la mentira. Tratado sobre la mentira. Y en él, pues, Agustín, digamos que es un hijo de su época. Agustín, como perteneciente a la tradición clásica antigua, pues es hijo de una tradición cultural al que no podemos juzgar con los criterios de hoy al siglo IV, ¿no? Pero es muy interesante algunas cosas que él dice allí. Vamos a leer un texto que yo sé que nos va a chocar un poco, sobre todo en algún escenario. En algún escenario choca porque toca un poco con ese machismo histórico dentro del escenario del cristianismo, ¿no? Dice Agustín en el texto: con todo hay que confesar que hay tal contrapeso en algunos pecados que inquietan la conciencia humana, que incluso se llega a pensar que merecen alabanza o que se han cometido rectamente. Entonces va a colocar un ejemplo. Dice: ¿quién hay que dude que es un gran pecado que un padre prostituya a sus hijas a la fornicación de los impíos? Y sin embargo, hubo una causa por la que un santo varón pensó que debía hacerlo cuando los sodomitas, en un abominable ímpetu de lujuria, se precipitaron sobre sus huéspedes. Dijo pues: tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré a ustedes, se las voy a sacar a ustedes y hagan con ella como les parezca, pero a estos varones no les hagan mal alguno, porque se acogieron a la sombra de mi techo. Esto ya causa impresión, ¿no? La sombra de mi techo. ¿Qué diremos de esto?, dice Agustín. ¿Qué diremos de esta situación? ¿No nos horroriza tanto ese crimen que pretenden cometer los sodomitas contra los huéspedes de aquel santo varón, hasta el punto de pensar que todo lo que se hubiese de hacer para que esto no se hiciese, se debería hacer? O sea, que cualquier solución sería válida con tal que no tocaran a estos 2 personajes, ¿no? Nos impresiona, continúa Agustín, nos impresiona sobre todo el autor de este hecho, que en virtud de su santidad había sido liberado de la destrucción de Sodoma, y porque era un mal menor cometer esa deshonestidad con las mujeres que con los varones, se podía decir que también esto pertenece a la santidad de aquel justo que prefirió que esa maldad se cometiese contra sus hijas que contra sus huéspedes. Detrás de todo esto obviamente hay una mentalidad que ya la vamos a hablar, para no juzgarnos, simplemente la vamos a proponer. Y esto no solo lo deseó interiormente, sino que lo manifestó de palabra y lo hubiera cumplido de hechos si aquellos lo hubieran aceptado, si los sodomitas hubieran aceptado. Pero si abrimos este camino, ya está concluyendo la reflexión Agustín, dice: pero si abrimos este camino de modo que podamos cometer pecados menores para que otros no cometan otros mayores, se abrirá una frontera amplia e indefinida
De modo que, destruidas y removidas todas las barreras, una avalancha de pecados se entrará en el mundo y reinará sin límite a campo abierto. Qué interesante esto, ¿no? Muy interesante porque nos pone en el tiempo en la situación del mal menor. Cuando hay que obrar un mal, siendo un mal menor en vista a un bien mayor, moralmente hablando, ¿no? Un texto bastante... No me preocupen que esta tosecita, eso va saliendo. Un texto bastante complicado de Agustín. Agustín ha hecho dos trabajos sobre la mentira. El uno tiene que ver con la mentira y explica la mentira como una necesidad a veces válida del ser humano. La mentira como una necesidad a veces válida del ser humano. ¿Quién más ha recurrido a una mentira? Dígame pues, el que esté libre de una mentirilla que tire la primera piedra, ¿no? De alguna manera actúa. Y muchas veces creo yo que en el escenario de la familia, pónganse ustedes a pensar en algo muy práctico, ¿no? Algo muy práctico como decir que a veces la mamá, en algún momento conociendo el papá, digamos, va a colocar un caso concreto. Hace unos días una señora pues me llamaba y me decía pues que el muchacho había cometido por ahí un error, le habían colocado que un ticket de alguna cosa, y el papá es muy ofuscado, es demasiado áspero, es demasiado violento. Entonces ella dice que nada, que fue ella, como ella también manejaba, y no, yo fui la que yo tomé el carro y me colocaron el ticket a mí. Entonces dijo una mentira para salvar a su hijo de una reprimenda de su padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? A veces me quedo callado para evitar una molestia. Entonces a veces esa primera parte del tratado de Agustín sobre a veces la mentira como una necesidad válida del ser humano a veces para tratar de detener cosas. Y yo creo que eso no tiene ninguna cuestión, pero mentira es mentira y la mentira no es, pero de todas maneras en la convivencia, en la intersubjetividad, muchas situaciones hay que zanjearlas y a veces callar, a veces no tanto mentir, sino no decir la verdad en algunos escenarios. Pero esto es muy amplio para desarrollarlo en tan poco tiempo, ¿no? Lo claro, y creo que sea el centro del texto, es el permitir, para proteger a algunos huéspedes ilustres, los varones, permitir que sus hijas o sugerir que sus hijas sean violentadas. Tomen a mis hijas y complazcan su placer malsano, su lujuria, como quieran con ellas. Yo no sé, eso no le cae a uno en la cabeza. Pongo usted a pensar, ¿a quién le cabe en la cabeza una cosa de esas? Sin embargo, es un hombre estructurado dentro de un marco de ley, son estructuras mentales. No estamos hablando de un hombre malo, no. No estamos hablando de un hombre malo, absolutamente para nada. No estamos hablando de un hombre bueno y un hombre que seguramente quiere sus hijas. Pero es que en ese momento ese valor principal y más alto estaba en el huésped, en la acogida de los huéspedes, ¿no? Pero deja ese sinsabor de que las hijas sean tomadas como solución para un conflicto de estos, ¿no? Entonces Agustín, como hijo de su época, no es que tenga, digamos que no es que se tenga en muy alta consideración la mujer. La mujer de alguna manera era considerada un ser de segunda mano y esto fue avalado por el cristianismo durante muchos siglos, este tema de la concepción de la mujer por debajo del hombre. De hecho, se entendía que el que portaba la vida era el hombre, o sea, la mujer era solamente un receptor físico, el hombre era el que ponía la vida, ¿no? Menos mal que todas estas cuestiones se han superado, ¿no? Entonces, aunque no guste, muchas veces, todavía hoy increíblemente se continúa considerando a la mujer en algunos escenarios como de segunda mano. Digamos, la mujer en el escenario de la iglesia, en algunos escenarios eclesiales, para algunos hermanos sacerdotes todavía la mujer todavía está relegada solamente al ambiente del servicio, al ambiente de la maternidad, al cuidado de los ancianos, al cuidado de los niños, al ejercicio de la maternidad, ¿no? Que la mujer es solamente vista en ese escenario, un escenario supremamente
supremamente reducido, por supuesto. Claro que sí, y hoy no se concibe eso. Hoy no se va concibiendo eso y no es aceptable, ¿no? Entonces, es una concepción en ese tiempo, para que aclaremos que estamos hablando de la historia, una concepción que viene del mundo antiguo y que la iglesia en muchos de sus miembros a veces mantiene activa. Hay algunas actitudes machistas que están allí. De hecho, hay muchos temas en discusión, la ministerialidad, por ejemplo, de la mujer, algunos escenarios donde la mujer dentro de la esfera eclesial vaya teniendo un protagonismo. Y yo creo que en el plano de la ministerialidad todavía los teólogos que trabajan todos los ministerios todavía están en ese escenario de reflexión, en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, y todavía la iglesia considera el género como una ideología, ¿no? O sea, hay cosas que definitivamente no hay que colocarles un concepto ideológico, ¿no? Hay unos tratos, hay unas actitudes, hay un reconocimiento de la persona independientemente de su género, de su adhesión religiosa o política, su valer como persona, sus posibilidades de desarrollo como persona en el escenario de unas sociedades como las que vivimos hoy. Pues nada tiene que ver porque ella sea mujer y sea hombre, aunque hay unas especificaciones en el ser mujer y ser hombre. En el escenario de la heterosexualidad también existe el escenario de la homosexualidad, que también está claro que es un escenario que está allí, es un escenario que no es solamente un debate de tipo ideológico, un debate de tipo conceptual o intelectual, no, es una realidad que muchos hermanos y muchas hermanas viven esta condición y tienen verdaderos dramas psicológicos, espirituales, en el modo de resolución de esta situación de la vida. Aunque si bien la iglesia acerca un diálogo respetuoso, a un diálogo de acercamiento, no de exclusión, no de marginación, no de condena, sino de un diálogo de acercamiento, y todavía está ese escenario del cultivar las relaciones para encontrar una mayor humanización de la fraternidad, más allá del género que se tenga, ¿no? Estamos hablando de una vida cristiana en el amor de Cristo. Esto es una clave interesante, pero creo que es un tema complejo, ¿no? Te dejemos claro que no podemos esperar algo diferente de Agustín allí. Él dice, hijo de Dios, porque lo importante es ver cómo la mentira es fuente de una amplia y indefinida manera, donde si se mueven todas las barreras, causa una avalancha de pecados contra el mundo y reina sin límite. O sea, no podemos soportar todo el tema de las mentiras. Esto lo podemos encontrar en muchos escenarios, el escenario de la pareja, el escenario de la familia. Póngase usted en el escenario en el escenario del quehacer político a través de la psicología de masas, a través de los mecanismos de persuasión, a través de la misma retórica, la construcción de la mentira desde lo que llaman algunos la ingeniería lingüística, ¿no? Una ingeniería lingüística que a través del uso del lenguaje se construyen cosas que son verdades, pero que tienen consecuencias que al final lo que interesa es que te convenza para adherirte a mi grupo, ¿no? Y así pasa, el engaño de los políticos, que en realidad pues tenemos que darnos cuenta de que muchas veces durante décadas y décadas y décadas y décadas se han votado. Ahora pues, por ejemplo, yo quiero, aunque me meta en esto, voy a pedir perdón, que me meto en un escenario, pero me meto como cristiano, como hombre de fe. Mire, yo siento dolor ajeno en concreto, por este señor Duque. Creo que tiene responsabilidades como presidente, pero creo que la enfermedad histórica del cuerpo de Colombia, nuestra enfermedad como Colombia, es una enfermedad que tiene muchos años, demasiados años, y donde tenemos todos una responsabilidad, porque todos hemos decidido bien sea dejar comprar un voto, bien sea dejar manejar un voto por puestos públicos,
todo hemos manejado una corrupción en los niveles más sutiles hasta los niveles más descarados. O sea, nosotros somos los responsables en muchas cosas. Esto, señor, no es ni siquiera el tema Uribe, el tema Santos o el tema esto. Todos estos son procesos históricos que hoy llegan a un punto ya de desencanto tal de que no, ya, o sea, ya no más, o está claro, ya no más. Hay que seguir avanzando, hay que limpiar, hay que depurar toda esta historia de malas decisiones, hay que comenzar a reconstruir cosas positivas, hay que darle al país y a los jóvenes y a los niños que vienen un país mucho mejor, y para eso pues hay que rectificar muchos errores del pasado, pero no lo echemos a uno solo. Yo les invito como cristianos a que oremos unos por otros, oremos por esos gobernantes que tenemos, para que asuman sus responsabilidades, oremos para que el Señor no deje envenenar el corazón de rabia, ni de odio, ni de resentimiento, no, oremos por ellos, y oremos para que el Señor suscite buenos líderes políticos, nuevos liderazgo político. A ver, jóvenes, ustedes dedíquense con seriedad a procesos políticos de maduración bien interesantes. Necesitamos una nueva clase política. Si lo que está ahí no nos sirve, lo vamos a demostrar en las urnas el próximo año. Entonces vamos a decidir qué Colombia queremos y vamos a cortar con la mentira, como dice Agustín. Y no vamos a decir mentiras, simplemente vamos a apoyarnos en la verdad. Y hoy Agustín nos habla de la mentira como una razón para a veces salvar cosas mayores. Puede pasar que en ocasiones, en lo práctico de la vida, se tenga que apelar a la mentira para tratar de salvar una situación más grande. Pero en fin, de todas maneras siempre es pedirle a Dios el discernimiento de mente y de corazón para saber ser veraces con la verdad de que siempre va a ser a veces compleja, pero que si la pensamos todos y es el aporte de todos, vamos descubriendo esas verdades. Bueno, muchas gracias a los que se han comunicado hoy. A María de la Rosa, un abrazo. A mi querida amiga Lady de Bisbal, un saludo de la familia Bisbal. También me saludan a Horacio y a Ivonne y a su querida familia. Y a todos los que se comunican siempre, están conectados con este escenario de la Semilla Agustiniana. Y bueno, pidiéndole a Dios pues que vaya mejorando este tema de la voz, con la ayuda de Él. Un gran abrazo, una gran bendición. Nos vemos a las 2 de la tarde en la Santa Eucaristía, 3 de la tarde, hora de Colombia. Esperamos pues ahí que sigamos avanzando. Yo confío en que esto va a haber sensatez. Ahora hay que parar esto, ahora hay que sentarse a crear mesas de diálogo, debates abiertos, construcción de proyectos. No nos vamos a caer en la protesta, tenemos que avanzar y avanzar. Bueno, un buen día para todos y que la bendición de Dios los acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.